Hola a todos, buenas noches acá en el lado este y buenas tardes en el lado oeste. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es nuestro segundo webinar del síndrome de Usher y estaremos hablando de los comportamientos visuales que levantan banderas rojas o que nos dan señales de alerta. Unas instrucciones previas a nuestra presentación. Ah, Primero me presento, mi nombre es Alexandra Piallos, soy la coordinadora de compromiso y participación familiar de la Asociación para Sordociegos de Nueva York. Am, Esta presentación será grabada y archivada en nuestro sitio web para ser utilizada como recurso. La presentación durará aproximadamente 70 minutos y seguirá de un tiempo de 15 minutos para poder dejarlo para preguntas y comentarios de su parte. Por favor, le pedimos que apague su micrófono ah, para que podamos escuchar am, Perdón. sin interrupciones a las presentadoras, que nos está acompañando también a mi compañera Mirna. Si desea hacer una pregunta o comentario, por favor, escríbalo en el chat. Ahí las preguntas y comentarios se responderán después de esta presentación y durante el tiempo designado para las preguntas y comentarios. Si desea hablar durante ese tiempo, por favor, vuelva a presionar el botón de micrófono en la barra de herramientas y haga clic activar el micrófono para poderlos escuchar. En el chat se publicará en el enlace en el chat vamos a poner los enlaces para los recursos sugeridos y por favor al final de la presentación le pedimos que llene la evaluación a esta presentación. Les doy el paso a mi compañera Mirna para que también se presente. Sí, Gracias nuevamente por acompañarnos. buenas tardes nuevamente. Nos vimos, a unos de ustedes nos vimos el mes pasado. Hoy es el segundo, como dijo mi compañera Alexandra, de esta serie de 4 webinars y es acerca de los comportamientos visuales que levan banderas rojas. Mi nombre es Mirna Medina, soy la especialista de familias del proyecto de Sordociegos de California. Ahora le voy a dar el paso a Alexandra para que continúe con la presentación. ¿Ok? Eh, Primero les voy a hablar de la agenda, lo que tenemos agendado para esta presentación. Vamos a dar un breve repaso para los que no nos pudieron acompañar en el taller anterior. Vamos a dar un breve repaso de entendiendo el síndrome de Usher y sus varios tipos. Vamos a cubrir también la que es la retinitis pigmentosa, el diagnóstico y tratamientos actuales, los comportamientos visuales. De ahí pasaremos a lo que trata esta presentación, este segundo taller, que es el comportamientos visuales que levantan banderas rojas o las señales de alerta para los problemas con la visión. Las evaluaciones, adaptaciones, apoyos o soportes y los recursos. Okay. Siguiente, por favor. Okay. Bueno, vamos a ver el repaso de lo que fue la presentación anterior. Rápidamente, brevemente, vamos a hablar de un poco de historia, por qué se le llama el síndrome de Usher, y es en honor a un oftalmólogo. Su nombre es Charles Usher, quien examinó numerosos pacientes afectados con esta patología y determinó su carácter hereditario. Esto fue en 1914, pero se tiene descritas que por primera vez fue mucho antes, en 1858, que Albrecht von Graefe, un pionero en la oftalmología moderna de ese tiempo, eh, eh, se registró un caso de un paciente sordo con retinosis pigmentaria que tenía hermanos con estos mismos síntomas. De allí, pues el síndrome de Usher es un raro trastorno genético asociado a una mutación de uno de los 10 genes determinantes vinculados con este síndrome. Es la principal causa de sordoceguera congénita. El síndrome se caracteriza por sordera y pérdida gradual de la vista.
Sí, Andrea, disculpa. ¿Puedes poner el micrófono para poner en silencio? Así podemos escuchar la presentación sin intervenciones. Muchas gracias. Bueno, como les indicaba, el síndrome de Usher se caracteriza por sordera y pérdida gradual de la vista. Los problemas auditivos se deben al defecto del oído interno, que en ocasiones puede afectar también el sistema vestibular, mientras que el déficit visual se asocia con la retinosis pigmentaria, de la cual va a hablar más adelante Mirna, que es una degeneración de las células de la retina. El síndrome de Usher afecta más frecuentemente tanto la audición como la visión, y a veces también afecta el equilibrio. Los principales síntomas de este síndrome son la sordera o pérdida de audición y una enfermedad, como ya les mencioné, de la retinosis pigmentaria. La sordera o pérdida de audición que se presenta con el síndrome de Usher es causada por el desarrollo de estas células receptoras del sonido en el oído interno. Y la mayoría de los niños con síndrome de Usher nacen con pérdida de audición moderada o profunda. Y de ahí, pues, los distintos tipos de Usher syndrome, de los cuales les voy a hablar. La siguiente página, Alexandra. ¿Sí? Oh, Paso a la página. Tú me vas sí, diciendo. voy a hablar de los tipos ahora. Se conocen que hay 3 tipos de síndrome de Usher. Pueden haber más, pero los que conocemos ahora son tipo 1. Los más comunes son el tipo 1 y 2, y hay hasta un tipo 3. Las características del síndrome de Usher tipo 1 son que los niños con síndrome de Usher tipo 1 tienen una profunda pérdida de audición o sordera al nacer y tienen graves problemas de equilibrio. Para muchos, los audífonos ofrecen poco beneficio, pero pueden ser candidatos para implante coclear. Los padres deben consultar con el médico de su hijo y otros profesionales de la salud auditiva lo más pronto posible para determinar las opciones de comunicación de su hijo. La intervención debe comenzar de inmediato porque el cerebro es más receptivo al aprendizaje del lenguaje, ya sea hablado o por señas. Los problemas de equilibrio asociados con el síndrome de Usher tipo 1 retrasan que el niño pueda sentarse o apoyarse. Y los problemas de visión en este tipo de 1 de Usher syndrome usualmente se inician antes de los 10 años de edad. En el caso del tipo 2, los niños con síndrome de Usher nacen con pérdida de audición moderada a grave, pero con un equilibrio normal. Aunque la gravedad de la pérdida de audición varía, la mayoría de los niños con este tipo de síndrome de Usher 2 pueden comunicarse con lenguaje hablado y se benefician de los audífonos. La retinitis pigmentaria suele diagnosticarse durante la adolescencia en este tipo 2. Y en el tipo 3, los niños tienen la audición normal al nacer y la mayoría tiene un equilibrio entre normal a casi normal. En algunos casos comienzan a tener problemas de equilibrio con la edad, conforme van creciendo. La disminución de la audición y la visión varía en el tipo 3. A menudo comienzan a perder la audición en la adolescencia y requieren audífonos a mediados o finales de la edad adulta. Por lo general, la ceguera nocturna comienza en la adolescencia y los puntos ciegos aparecen a finales de la adolescencia, hasta principios de los años 20 más. Siguiente. Siguiente. Ok. Ahí les pasaría a Mirna, que les va a describir un poquito de la retinitis pigmentosa, así brevemente, como les digo, para entrar ya en nuestra segunda parte del taller. Gracias. Sí, muchas gracias, Ale. Bueno, yo les voy a hablar de la descripción de la retinitis pigmentosa o retinitis pigmentaria.
no sé cómo cualquiera de las dos. Bueno, como les estaba diciendo Alejandra, la retinitis pigmentosa es una de las características para los tres tipos de Usher syndrome y es una degeneración de las células fotorreceptoras, que son los bastones y los conos. Ustedes probablemente hayan oído hablar de eso, que tenemos bastones y conos en la retina. Y lo que es la retina recorre la parte de atrás del ojo, para que tengan una idea más o menos. Entonces, estos bastones y conos son los fotorreceptores de la retina. Cuando los niños o con las personas son diagnosticadas con Usher syndrome, de antemano se sabe que va a haber esta característica, ¿verdad? La retinitis pigmentosa. Y que son lo que más se afecta durante el progreso de esta pérdida de la vista, ¿verdad? Porque la retinitis pigmentosa es pérdida de la vista, son los bastones, ¿verdad? Que es una degeneración de la capa que está más afuera de la retina, ¿verdad? Y esta degeneración es en tres partes, ¿verdad? La primera es la dificultad de adaptación en la oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entran a un lugar oscuro, se apaga la luz, ellos tardan en adaptarse para ver, ¿verdad? Y también la visión, la pérdida de la visión en la oscuridad. Probablemente ya cuando pasen esa etapa de la falta de adaptación en la oscuridad, empiecen a perder la visión cuando están en un lugar oscuro, ya sea en la noche o entran a un cuarto muy oscuro. También la segunda etapa de esta retinitis pigmentosa es la disminución del campo visual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo mundo tenemos un amplio campo visual, ¿verdad? Que nosotros podemos ver, y si ustedes mueven la mano aquí, ustedes pueden, sin mover los ojos los tenemos por enfrente, ustedes alcanzan a ver. Cuando empieza a disminuirse, eso quiere decir que no se ve. Y va cerrándose ese campo. Entonces, esa es la segunda etapa está apagado del campo visual. Y la tercera, que es pues la más, ya cuando se está afectando, es cuando alcanza los conos, ¿verdad? Las primeras dos son la degeneración de los bastones y la tercera es cuando se alcanza ya los conos, que es la zona central de la vista. Entonces, cuando empiezan a disminuirse esa visión central, pues ya se puede decir que las personas están ciegas. Y la visión central suele mantenerse muy buena por mucho tiempo, ¿verdad? Y puede estar 20/20 porque lo que es los detalles, ven relativamente bien, pero su campo es muy cerrado. Cuando se diagnostica, cuando una persona tiene la sospecha, ¿verdad? De que el niño pues no atiende bien cuando uno le está hablando o no vemos que los ojitos no responde bien, ¿verdad? No se enfoca bien, pues empieza a hacer, cuando se nacen los niños, se empieza a hacer una detección, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Cuando los niños cuando nacen, se hace lo que se llama aquí en Estados Unidos un hearing screening, ¿verdad? Es un examen auditivo cuando ellos nacen. Si los resultados de ese examen fallan o salen negativos, pues se vuelve a hacer y empieza a investigarse a ver si realmente hay una pérdida del oído. Inmediatamente también se tendría que revisar por medio de un examen de dilatación de ojo, una posible retinopatía, perdón, una retinitis pigmentosa. Entonces, tiene que uno que estar checando cuando ve esas características en las personas o en los niños, se tiene que, pues, ver que no haya nada de eso, ¿verdad? También se hace un examen de balance ya cuando los niños están un poquito más grandecitos, no tanto al nacer, ya cuando ellos empiecen a sentar y que no se ve que se están realmente desarrollando como típicamente los niños lo hacen, entonces es otra bandera roja que uno hay que tomar en cuenta.
y realmente informarse, ¿verdad? Una vez que ya tenemos toda esta información, que sí hay una posibilidad, pues empezar a investigar en los recursos que están al alcance, ¿verdad? Que uno de ellos sería la colisión del síndrome de Asher, del cual tiene mucha información. Aquí les estamos dando la información también para otro recurso que es para genética y enfermedades raras. Ahora vamos a entrar ya de lleno en lo que es este segundo webinar, esta segunda presentación, que se llama las señales de alerta para problemas con la visión en Usher Syndrome, que son los comportamientos visuales que levantan banderas rojas o que nos hacen ver que algo está no desarrollándose típicamente, ¿verdad? O que está pasando, qué es lo que debo de hacer yo como mamá para investigar y saber qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Bueno, como les dije, la retinitis pigmentosa es una de las características en los tres tipos de Usher syndrome. No es de que si tiene Usher syndrome es que se va a escapar uno de esta característica, ¿verdad? En los tres son, pero es lo que pasa es a qué dimensión y a qué avance van, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué es cómo nos podemos enterar o empezar a observar los síntomas que presentan nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que el problema de la visión, pues es un problema de la retina, no de ninguna otra parte del ojo. En la retina, que vuelvo a decirles, es la parte de mero atrás del ojo, ¿verdad? Es una pérdida progresiva. No quiere decir que les va a llegar de un día para otro. Esto quiere decir que va progresando, como Alexandra nos informó al principio. Unos empiezan los primeros años de la vida, otros en la segunda etapa o a los años 20 y luego ya otros como adultos, ¿verdad? Eso es un progresivo, no es de que ya les va a pasar de un día para otro. Como les dije, empieza con la ceguera nocturna o la dificultad para adaptarse están en una luz y de repente apagan el foco o entran a un cine, por ejemplo, y está todo oscuro. Entonces, las personas que tienen Usher syndrome batallan en adaptarse, ¿verdad? Para que empiecen a adaptarse y ver en la oscuridad. La pérdida del campo visual, ¿verdad? Vuelvo a decirles, la segunda de las características o de los pasos, si se puede decir, y es la visión periférica, que es la que viene de los lados, pero también no nada más la de los lados, sino la de arriba y la de abajo, ¿verdad? Acuérdense que esto va cerrándose como un túnel, ¿verdad? Entonces el túnel es redondo, arriba no hay visión, abajo no hay visión y los lados no hay visión. Entonces eso quiere decir periférico, que da todo lo que es alrededor. Entonces esto se va cerrando para hasta llegar a cierto límite, ¿verdad? Que terminan en la visión túnel, ¿verdad? Por eso se le llama visión túnel. La agudeza visual y la pérdida de visión central y del color vienen un poquito después cuando ya los conos están afectándose, ¿verdad? Que ya vienen como la tercera etapa de esta retinitis pigmentosa. Realmente los estudios dicen que la ceguera completa o total no es un poco común, ¿verdad? Casi nadie de las personas que tienen Usher syndrome terminan totalmente ciegos, ¿verdad? Terminan legalmente ciegos y ahorita les explico la diferencia de eso. Es porque está su campo visual muy, muy pequeño, ¿verdad? Que realmente necesitan muchos apoyos para poder ver, ¿verdad? Como dice aquí abajo, eventualmente producirse ceguera legal. Puede producirse ceguera legal, como por ejemplo los 20 grados, ¿verdad? Ustedes ya, como les he estado diciendo, se hace tan reducido el campo visual que es simplemente a 20 grados, que es como lo explican en un video que vimos del mes pasado, que es como la escopeta o un cono, es el círculo más pequeño del cono o el ojillo de una escopeta, así de pequeño es el campo visual. Entonces, realmente para ver tienen que enfocarse. Entonces, es por eso que se llama ceguera legal. Y
en el mejor de los ojos, una agudeza, o sea, ver con detalle de 20/200 o menor, ¿verdad? Entonces, eso sería la ceguera legal. La ceguera total, pues realmente, como dicen, no es muy común, y la ceguera legal, perdón, la ceguera total es realmente no ver nada, ¿verdad? Estar completamente sin poder ver detalles como lo hacen con este síndrome o con la retinitis pigmentosa. Entonces, totalmente ciegos no es que quedan, ¿verdad? Hay unos síntomas que son indirectos, muchos los tienen, muchos tardan en tenerlos, que es la fotofobia, que es el problema de ver el resplandor, o lo sienten muy intenso. Entonces, usualmente usan gafas o lentes oscuros. También la fotopsia, que son las luces o las lucecitas que de repente se ven, que nos parpadean en los ojos. También eso puede ser problema en la retina, y no con eso quiero que se asuste, porque realmente no es que tengamos todos retinitis pigmentosa, pero esa es una característica que tienen las personas con síndrome de Charge, perdón, de síndrome de Usher. La pérdida de la percepción de la profundidad, por ejemplo, cuando hay un escalón, es muy difícil para ellos ver ese escalón, qué tan profundo está, o entonces, especialmente cuando está nublado, cuando no hay tanta luz, cuando se va bajando el sol. Entonces, las personas que tienen este síndrome batallan en percibir esa profundidad. Volvemos a decir, la lenta adaptación a la oscuridad, o a la claridad, viceversa, ¿verdad? También pueden tener visión borrosa. También vamos a hablar de aspectos físicos o los comportamientos que son muy importantes tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando uno ve todas esas cosas, o todas esas, lo que levantamos, cosas, banderas rojas que nos alertan, que dicen, bueno, yo realmente estoy viendo que mi hijo, sí, mi hijo es sordo, pero estoy viendo que tiene estas cosas, entonces voy a buscar más información para descartar cualquier otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está en una conversación, usualmente las personas que tienen síndrome de Usher 1 hablan con señas, el Usher número 2 pueden hablar palabras, ¿verdad? Y el tercero, pues también. Pero cuando están en una conversación, en el caso de que pidiera al comunicador o la persona con la que están platicando que repita las cosas, ¿verdad? Entonces, usualmente esa es una característica que nos hace, que nos indica, bueno, ¿por qué está diciendo que le repita o que repita la seña? Probablemente no la está viendo bien, probablemente no está en el campo visual que la persona necesita que le estén hablando, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta. O cuando están también en la conversación, pierde el hilo, no o sea, realmente no está poniendo, no es que no ponga atención, sino que no entiende lo que se le está diciendo, o pierde el hilo de la conversación, ¿verdad? No entiende, no tiene fluidez en esa conversación. Se desconecta o no presta atención, y no necesariamente porque no está interesado en la conversación, es simplemente porque no está pudiendo llevar ese hilo, o sea, no está pudiendo enfocarse visualmente a lo que está pasando con la conversación. Vuelvo a repetirlo, probablemente porque la conversación no está en el campo visual de la persona con ese síndrome, o con el síndrome de Usher. Entonces, uno tiene que tomar todo eso en cuenta cuando sabemos ya de antemano, tenga o no tenga pérdida, simplemente uno tiene que realizar o tomar en cuenta todos los cambios necesarios. Alexandra va a hablar un poquito de eso más adelante, donde uno tiene que hacer acomodaciones al estilo de vida de las personas para poderlos ayudar lo mejor que se pueda, ¿verdad? También les cuesta tomar turnos cuando están en la conversación, y por lo general monopolizan la conversación. Ellos quieren estar hablando. ¿Por qué? Porque se les hace difícil a muchas personas, no estoy generalizando, llevar una conversación o tomar turnos. También se les puede etiquetar por maleducados por el hecho de que no prestan tanta atención, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetirlo, uno tiene que estar consciente de que ellos no tienen la vista como típicamente la tenemos la mayoría de las personas.
Cuando otro aspecto físico, ¿verdad? Y otro comportamiento cuando están en la clase, ¿verdad? Yo sé que muchos de los papás no estamos en la clase con nuestros hijos, ¿verdad? Pero tenemos información de los maestros, de los profesores o las personas que le dan servicios. Si nos llegasen a comunicar, ¿verdad? Que mantienen los materiales bastante cerca o lejos de la cara, eso pues es una indicación, ¿verdad? Que qué está pasando, necesita lentes o está perdiendo su campo visual o necesita retirárselo para poderlo ver más. O sea, son cositas que uno tiene que estar realmente poniendo atención. Inclina la cabeza en en ángulo, se sienta más cerca del profesor o del pizarrón o se sienta atrás en el salón. Todo eso es para hacer adaptaciones y poder enfocarse a ver lo más que pueda esa persona. Claro, muchas de ellas no dicen, ¿verdad? Una de las características que he encontrado en mi experiencia que he trabajado con niños de Usher Syndrome es que ellos no quieren que la gente se dé cuenta que ellos no pueden ver, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que tenemos como papás. Tenemos que apoyarlos a ellos para darles lo más que se pueda de información y de recursos, de apoyos para que ellos tengan una vida lo más mejor que se pueda, ¿verdad? Lo más típica o lo más normal, si puede decir esa palabra, que se pueda, ¿verdad? También otra de las cosas es que nos podemos dar cuenta es que reaccionan cuando apagan la luz, ellos empiezan como a sentirse un poquito inseguros del lugar donde está, ¿verdad? Entonces hay que tomar todo eso en cuenta. Otra cosa, otro comportamiento es cuando están en movimiento, ¿verdad? Son varias cosas, como los hemos estado diciendo en el salón de clase, cuando hay conversaciones, ahora cuando están en algún movimiento, ¿verdad? Ellos se apoyan con tocar la pared o ir trazando, ¿verdad? Ir tocando los casilleros o el escritorio para ayudarse con su tacto para estar seguro de las cosas que hay, ¿verdad? También es una de las cosas que nos tenemos que poner atención para si vemos esa característica. También otra de las cosas, acuérdense que les dije que la pérdida visual no nada más es los lados, es arriba y abajo. Las personas también pueden ir caminando y obtener información sobre cómo van a dar el paso, ¿verdad? Tienen que mirar hacia abajo, tienen que realmente escanear todo el ambiente donde se encuentran para tener la más información posible para que ellos se sientan más seguros, ¿verdad? La postura cuando caminan un poquito más diferente, ¿verdad? Parecen que son torpes o descoordinados, caminan más amplios, o sea, abren más los pies para sentirse estabilizados, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que uno probablemente pasa desapercibido, tenemos uno que tomar mucha, en cuenta todas esas cosas, ¿verdad? También arrastran los pies, actúa como que está perezoso, vuelvo a repetirlo, busque información visual en el entorno donde está o donde va a entrar para que ellos reciban toda esa información y puedan manejarse lo mejor que se pueda. Otra de las cosas choca con las cosas o con las personas, tiene reacciones de sobresalto especialmente cuando le llegan por atrás, ¿verdad? Porque ellos, acuérdense, ellos no perciben a alguien que viene, entonces porque su campo visual está cerrado, entonces probablemente si alguien le llega por atrás, se asustan, ¿verdad? Porque no tienen esa información que alguien viene, ¿verdad? Entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y pues una de las cosas es, si ya saben de antemano que tiene Usher Syndrome y que probablemente se le está desarrollando ya la retinitis pigmentosa, tiene dificultad con la educación física o, por ejemplo, baile o en algún deporte, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas uno tiene que estar consciente para poder apoyar a nuestros hijos o a sus hijos lo más que podamos.
Otros, para notar, simplemente se frotan los ojos con frecuencia, los ojos les lagrimean con regularidad, parpadeo es excesivo, usa gafas de sol o lentes de sol, porque acuérdense que el resplandor molesta mucho, ¿verdad? Otra cosa que no agregué aquí es que acabo de leer, es usan gafas amarillas muchas veces o que son realmente no tan oscuras, es porque eso les ayuda con la nitidez de todo lo que están viendo, y especialmente cuando están viendo en días nublados o cuando les digo, cuando está cayendo el sol, que es más difícil ver la percepción de la profundidad de las cosas, ¿verdad? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. También otra de las cosas es se ponen sus cachuchas. Nosotros en México le decimos cachuchas o sombreros con visera, ¿verdad? Incluso en los interiores, ¿verdad? Para ayudarse a todo ese resplandor que sea el mínimo posible. Puede ser contacto visual que es indirecto, reacciona cuando las cosas están fuera de lugar. Por ejemplo, una de las cosas que se tiene que adaptar es el ambiente donde ellos están. Por ejemplo, si están en la casa, las sillas acomodadas o todo que esté en su lugar para que ellos sepan cómo manejarse en su ambiente, en su entorno, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? No queremos que ellos reaccionen porque las cosas están fuera de su lugar, porque se pueden caer o pueden chocar o puede pasar algo, ¿verdad? También se sobresalta con la apariencia de repente de alguien, ¿verdad? Vuelvo a decirles, no tienen esa información de que alguien se aproxima y no responde a los gestos que la gente, por ejemplo, si uno va pasando, uno le saluda, le mueve la mano, probablemente no se den cuenta de que alguien les está hablando por el mismo hecho de que ellos ya tienen esa pérdida del campo visual afectado, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad? Que yo creo que ustedes ya lo saben, pero también es bueno repetirlo, es cuando los padres tienen un síndrome ya identificado, como es el de Usher Syndrome, o los hermanos que son sordos, ya confirmados, pues simplemente investigar a ver si nuestros demás hijos pueden ser también tener el síndrome, o simplemente descartar cualquier posibilidad. Ok, la evaluación, ¿verdad? La evaluación es algo muy importante cuando ya nuestros hijos eh, eh, son diagnosticados, ¿verdad? Es importante que los maestros y los papás todos trabajen en conjunto y que haya ese equipo multidisciplinario, ¿verdad? Para que ayuden este proceso, que ayuden el proceso que ayuden el proceso de cómo adaptar bien, tener un buen programa para que nuestros hijos se desarrolle su potencial lo más que se pueda, ¿verdad? Una de las cosas es la observación, ¿verdad? Como papás, como maestros, como personas que trabajamos con nuestros hijos, con nuestros estudiantes o nuestros niños, observarlos lo más que se pueda para ver cómo podemos ayudarlos. La información médica es que esté disponible tanto para los profesionales, los papás. Nosotros tenemos toda la información que nos da cuando llevamos a nuestros hijos al doctor o con terapistas. Entonces, toda esa información que esté disponible para las personas que están en el equipo educativo. Cuando estamos hablando con el equipo educativo, entrevista con los papás, ¿verdad? Hay que también nosotros como papás decirles, bueno, también yo tengo información, ¿verdad? Déjenme darle la información que yo tengo para que ustedes sepan qué es lo que está pasando con mi hijo, perdón. Las disciplinas que deberían evaluarse cuando hay una pérdida o un síndrome, en este caso el de Usher, es primero que nada la salud, cómo está la persona, ¿verdad? Cómo está evolucionando, la visión y la audición, ¿verdad? Si es síndrome de Usher 1, 2, 3, cómo está en la audición, si necesita implante coclear o si es el síndrome, el Usher número, el tipo 2, necesita audífonos o necesita
necesita un FM system o necesita cualquier cosa, va a aprender señas, va a aprender braille, habla lenguaje hablado, o sea, todas esas cosas se tienen que evaluar para que el estudiante o nuestro niño tenga todo el potencial para salir adelante, ¿verdad? Que tiene todo el derecho. También su estado social y emocional, cómo le ha afectado el saber que tiene un síndrome que con el tiempo va a ser progresivo. Entonces, todo eso se tiene que evaluar también. La inteligencia en general, bueno, el mes pasado nosotros hablamos que el síndrome de Asher no afecta nada la inteligencia de la persona, ¿verdad? Pero es importante saber cómo le podemos ayudar para que este niño tenga los mejores servicios. El rendimiento académico, la capacidad de comunicación y las habilidades motoras. Acuérdense que el síndrome de Usher, hay problemas de balance, entonces los niños cuando están pequeños tardan en sentarse, tardan en hacer muchas de estas cosas motoras. Entonces, todas esas cosas, todas esas disciplinas se tienen que evaluar para llegar a tener el mejor, ¿verdad? Programa posible para nuestros niños. No les voy a decir que va a ser perfecto, ¿verdad? Porque no hay un programa perfecto, pero lo más que se acerque a eso. Entonces, sí es muy importante estar conscientes de que esto uno lo tiene que tomar en cuenta para que la persona o nuestro hijo esté lo mejor evaluado posible. Vamos a ver por qué no quiere. Ok, entonces le voy a ceder la palabra a Ale, yo le digo Ale, para que continúe con las adaptaciones. Muchas gracias, Mima. Sí, un poquito continuando con lo de las evaluaciones, otros factores que complementan las observaciones para las observaciones diarias podrían ser, como bien mencionaste, la comunicación con los padres o los miembros de la familia para saber lo que el estudiante hace en otro ambiente que no necesariamente sea el escolar para poder intercambiar esa información ah, y poder pues hacer mejores adaptaciones, que es el tema que vamos a tocar ahora. Siguiente slide. Hay adaptaciones y modificaciones. Es importante entender la diferencia entre las dos. Las adaptaciones cambia cómo el estudiante o su niño estudia, aprende el material. No cambian lo que se espera que aprenda, pero las adaptaciones describen la alteración del entorno, el formato del plan de estudios que se está desarrollando para que permita que la persona con una discapacidad visual y de auditiva pueda seguir el curso normal de sus estudios y pueda completar las tareas asignadas. En este caso específico, tocaremos bastante el área escolar, el área de educación. En cambio, con las modificaciones, es qué se enseña o se espera que aprenda. Describe los cambios fundamentales en el plan de estudios. O sea, en este caso, en la modificación, sí hay un cambio en el plan de estudios. Puede incluir modificaciones en las expectativas estandarizadas para específicamente una evaluación o en un curso, y el alumno puede, ya que el alumno puede no ser capaz de completar el material o leer el material completo. Por ejemplo, si son 10 páginas, se le pueden modificar a que solo haga 5 porciones más reducidas del material que se le presenta al estudiante. Siguiente. Um, la, la adaptación del material y la creatividad se debe aprovechar a lo táctil, ya que puede ser utilizada como metodología, como herramienta metodológica que facilite y asegure el aprendizaje de los estudiantes sordociegos. El trabajo en equipo es fundamental porque ayuda a mejorar las condiciones de la relación entre los integrantes del proceso, en este caso el estudiante y el maestro. También que incluye este proceso los padres, las personas que
participan en la educación del niño. No solamente puede ser el profesor, sino otras personas como los intérpretes, mediadores, terapeutas, de lo que hablaremos un poquito más adelante, la coordinación escolar, el equipo de coordinación en la escuela y la comunidad. Este proceso educativo para específicamente las personas con síndrome de Usher puede exigir adaptaciones al currículum y las estrategias y los recursos que no siempre son fáciles de implementar. No, como dijo Mirna antes, no vamos siempre a encontrar el lugar perfecto, pero pues como padres necesitamos abogar por que se implementen lo mejor posible para que pueda alcanzar su máximo potencial. Preparar en el entorno familiar, como digo, coordinar con la escuela y ver qué se puede adaptar, tanto en el hogar como en la escuela. En el aula, el estudiante puede ser, en el aula donde el estudiante sordociego está incluido, debe ser muy organizada, que presente las condiciones adecuadas y específicas para cumplir con las necesidades que este estudiante tiene. Debe tener como características las necesidades específicas del estudiante. En cuanto a las adaptaciones más comunes, puede ser que se le asignen como ejemplos de las adaptaciones más comunes, puede ser que tenga que escuchar, si es que puede escuchar en el caso del tipo 2 y el tipo 3, que pueden escuchar grabaciones de audio, si es que su visión le impide leer los textos, trabajar con menos elementos en una página, recibir instrucciones verbalmente, si es que, o por lenguajes de señas. Hay muchas adaptaciones que se pueden hacer. Cambiar el examen hacerlo de distinta manera, tener otro tiempo determinado distinto al de los demás para que pueda tener el tiempo de entender, de leer o de utilizar a alguien que le interprete las preguntas que le van a hacer, adaptaciones de horario. Y en cuanto a las modificaciones, le pueden asignar una tarea más corta, ser calificado de distinta manera, no a la evaluación estandarizada, a usar, en cuanto a las adaptaciones en la casa, se puede utilizar una alarma para ayudar con la administración de tiempo, para que llegue a tiempo a la escuela, tratar de utilizar herramientas adaptadas que ayuden a que pueda realizar las actividades rutinarias como cualquier otra persona, porque ese es el objetivo, de que pueda realizar la mayoría, tener independencia en las actividades diarias como cualquier otra persona. Puede utilizar un organizador, recibir enseñanza con ayuda de fichas técnicas. Algunas de las adaptaciones necesarias para el acceso al currículum puede ser mobiliario adecuado, mesas, sillas, materiales de actividades más cerca, más grandes, equipos específicos de tecnología asistida, sistemas aumentados, alternativos también, sistemas alternativos de comunicación, adaptación al espacio, eliminación de barreras, como bien mencionaba antes Mirna, de ponerle asignarle un lugar donde él sepa que ahí va a ser su sitio de sentarse, y eliminar pues las cosas que puedan causarle, que pueden lastimarle, o con lo que se puede chocar, o ponerle una barra que lo guíen hacia donde él se debe sentar, su lugar asignado. Muchas modificaciones que pueden ayudar a su independencia y a su aprendizaje.
recursos materiales didácticos, situaciones de aprendizaje que son diversas y que se utilizan como apoyo. Déjame admitir a alguien más, disculpe. A las actividades pedagógicas. También se pueden adaptar a otro tipo de actividades como la educación física, reducir el tiempo que pueden participar porque su equilibrio es limitado, hacer otro tipo de actividad que no requiera mucho del equilibrio. Los niños con sordoceguera o síndrome de Usher pueden no ser capaces de aprender, pero sin embargo, pueden y son capaces de aprender. Y sin embargo, es un proceso que puede ser lento, pero el obstáculo muchas veces no es la discapacidad visual y auditiva, sino las inadecuadas formas de comunicarse e interactuar y relacionarse con otros niños. En la medida de lo posible, los padres debemos ser parte del equipo escolar para poder planear el proceso educativo más adecuado y ser un agente activo para poder transformar el proceso y compartir las experiencias de nuestros niños. En la escuela, les voy a hablar de un poco. En la siguiente slide, por favor. Sí, de los apoyos que podemos solicitar. Hay unos servicios relacionados y apoyo o soporte. Los servicios relacionados, su objetivo principal es ofrecer educación, ayudar a que los niños se beneficien en la educación en general. Estos pueden facilitar a que ellos puedan participar en clases y actividades extracurriculares también, pero ayuda a que puedan participar de mejor manera en la clase. Estos servicios relacionados pueden incluir servicios de lenguaje y comunicación, servicios para sordos y con dificultades auditivas, servicios audiológicos, servicios de apoyos para personas con discapacidad visual, servicios de orientación y movilidad, terapia ocupacional, servicios de interventor, apoyos de tecnología asistida, rehabilitación para desarrollar destrezas en la vida independiente, enseñanza de, del braille, entre otros. Es importante que si su hijo necesita un servicio como tecnología asistida, pues lo comunique inmediatamente y para que pueda ser evaluado. Les voy a hablar un poquito de lo que, de las terapias. Por ejemplo, la terapia ocupacional y la terapia física, la principal diferencia entre ellas es que la terapia ocupacional se enfoca en mejorar la capacidad de la persona para llevar a cabo actividades cotidianas, como concentración, precisión manual, ya sea en casa o en la escuela o en otros lugares donde en el entorno en el que está la persona que necesita este tipo de terapia. Y la terapia física puede ayudar en este caso específico, con el equilibrio. El objetivo es mejorar la capacidad de realizar pues, movimientos más amplios, como sentarse, levantarse, caminar, levantar objetos. Cuando una persona tiene dificultad visual y auditiva, en el caso del síndrome de Usher, dependiendo del tipo que tenga, es muy importante desarrollar un sistema de comunicación que aprenda uno nuevo o que lo adapte a su propia situación. Los sistemas de comunicación en las personas sordociegas se ligan a las características sensoriales, ya sea las capacidades individuales de la persona o pueden utilizar varias formas de comunicación. Pueden ser sistemas alfabéticos
o no alfabéticos, como puede ser el lenguaje de señas, el sistema Braille, o pueden utilizar otros tipos de ayudas de comunicación. También mencionamos aquí la parte de un interventor. En una escuela o en un sistema de educación, no necesariamente en escuela, también lo puede solicitar en casa. Puede ayudar, este interventor puede ayudar en las dificultades en ciertas áreas. En la escuela, por ejemplo, le puede ayudar con lectura, con matemáticas o alguna parte académica que necesite de un interventor y que es alguien que lo guía. Es una ayuda que recibe el estudiante para que le ayude en cuanto le ayude a mejorar su potencial en las partes que tienen debilidad en la escuela, sobre todo. Se enfocan en establecer la manera en que puedan supervisar y ayudar a mejorar sus falencias. En el caso de la orientación y la movilidad, esto es un conjunto de técnicas que ayudan a las personas con la discapacidad visual a desplazarse de manera más segura y autónoma. La orientación se refiere a la capacidad de saber dónde se encuentra en un espacio determinado. Entonces, esto les va a ayudar a sentirse más seguros porque, como bien mencionó Mirna antes, se sienten inseguros porque cuando especialmente están perdiendo pues esa visión que es progresiva, se les está achicando su capacidad visual, sienten temor de dónde está su campo visual. Entonces, esta parte de orientación movilidad pues le ayuda a sentirse seguros, les da técnicas y estrategias para poder movilizarse en su entorno, no solamente en la escuela, pero en la casa, en su comunidad, y poderse sentir más seguros y lograr pues ir a donde necesiten ir sin la ayuda de otras personas y les da un poquito de independencia. Hay en la parte de apoyos, pues tenemos el bastón, hay asistencias de perro guía que son, en este caso, los perros son entrenados específicamente para las necesidades de esa persona, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo en el lugar donde vive, si vive en una zona rural, si vive en una zona más de la ciudad, donde hay mucha bulla, donde hay mucho tráfico de personas y de automóviles. Entonces, es un proceso un poco largo para asignar el perro adecuado pues, para esa persona. También, como mencionó Mirna antes, la utilización de un sombrero, visera, que ayuda a eliminar un poco el resplandor o el brillo o tanta luz que les molesta y les obstruye la visión. Las gafas oscuras por el mismo motivo del resplandor y existen varios filtros, como mencionó Mirna también, el filtro amarillo es uno de los más comunes que utilizan, pero hay varios filtros que se puede consultar con el oftalmólogo o el médico que está viendo sus hijos, de las opciones que ayudan a mejorar un poco no solo la sensibilidad del resplandor, pero la nitidez. Entonces hay muchos tonos de filtros que pueden ayudar a mejorar la manera en que la visión, digamos. Ahí está, como les mencionaba, lo del filtro amarillo, pero hay muchos otros también, naranjas, azules. Hay que coordinarlo pues con el médico, el oftalmólogo para ver cuál es el más adecuado. Dispositivos auditivos como audífonos, sistemas de frecuencia modulada que se llaman FM, implantes cocleares, el aprendizaje por lenguaje de señas y otro tipo de comunicación. El audífono en específico es un dispositivo electroacústico que amplifica los sonidos del entorno y potencia los sonidos
habla por encima de los ambientales. Entonces amplifica lo que ellos escuchan. Entonces puede ayudar la pérdida de la audición. En el tipo 2, en el tipo 3, que es un poco menos afectada, pues son beneficiosos los audífonos porque amplifica el sonido y pueden escuchar con más claridad. En lo que se refiere al implante coclear, es una prótesis auditiva que transforma las señales acústicas en señales eléctricas y tiene componentes internos y externos, y esto es por medio de una cirugía. Todas estas opciones pues pueden consultarla con el médico de su niño. En el caso de la comunicación debe hacerse mediante los sistemas de comunicaciones más adecuados para cada caso en concreto. El braille, la escritura por palma o protáctil, también se llama. Hay otras personas que pueden leer los labios y su visión no ha sido afectada todavía. El lenguaje de señas apoyada. Hay sistemas orales que deben ser empleados como sistemas alternativos, dependiendo de la actividad que se está desarrollando. En el caso del lenguaje de señas, también pueden solicitar interpretación cuando vayan a otro sitio donde no, cuando estén en otro sitio donde no hablan, donde no hay otras personas similares a ellos, pueden solicitar servicios de interpretación también del lenguaje de señas si es el lenguaje que utilizan para comunicarse. El sistema de frecuencia modulada o FM son unas emisoras de frecuencia, son unos aparatos que captan la voz de quien está hablando y aísla el resto de ruidos ambientales y le envían ondas de radio. Entonces, generalmente esto se conecta, este sistema de frecuencia modulada se conecta a los audífonos y pues bloquea el sonido. Son muy eficaces en bloquear el sonido externo y pues puede escuchar con mayor claridad. También se conectan a las personas que tienen implante coclear, también se conectan a su implante coclear y pueden escuchar reduciendo pues el sonido o bloqueando el sonido y escuchando con mayor claridad. Es recomendado utilizarla en lugares donde es más difícil acceder a la información sonora, donde hay mucha bulla, donde hay muchos sonidos externos, es mucho más recomendable. Donde hay muchas personas hablando o sonidos de vehículos o donde hay un lugar muy ruidoso. Entonces eso ayuda mucho a bloquear ese sonido y escuchar claramente lo que le están diciendo a la otra persona. También se puede utilizar en casa cuando escucha la televisión o escucha música o cualquier otro aparato conectado a la salida de audio de este sistema de frecuencia modular. Puede ser muy efectivo para bloquear los sonidos y pueden ayudar a mejorar cómo escuchan las personas. En casa pueden utilizar también ayudas para la vida cotidiana, como relojes despertadores con vibración, si pueden sentir la vibración mucho mejor que escuchar. Si tienen poca visión, pues pueden verlo moverse. Sistemas de alerta, que se conectan Hay sistemas, la tecnología ha mejorado y sigue mejorando, y eso es lo bueno que se está incluyendo, está ayudando a las personas con discapacidad visual y auditiva a pues tener más acceso a todo, pues, ¿no? A la comunidad. Y en este caso hay mucha tecnología que puede ayudar a conectarse, por ejemplo, directamente a los audífonos. Si alguien toca el timbre y pues usted lo puede escuchar directamente a sus aparatos por medio de sistemas de conexión inalámbrica. Hay organizaciones que vamos a compartir más adelante en los recursos, como ICANN Connect, que tienen sistemas tecnológicos que pueden ayudar a la comunicación.
y a mejorar su vida diaria. Hay teléfonos amplificados, am, mm, hay, pueden poner la televisión con subtítulos, esa es otra recomendación. Así es más fácil poder entender lo que están diciendo antes de que se pierda totalmente, bueno, cuando es que pierdan o empiezan a perder la visión. Muchas cosas que le pueden ayudar a mejorar la comunicación. En el caso de la tecnología de asistida, a cualquier dispositivo, software o herramienta que ayude a las personas con sordoceguera a aprender, a comunicarse o funcionar mejor, esta alta tecnología es como una computadora, bastón para caminar, se denomina como AT o Assistive Technology y siempre está en constante cambio y, y esperemos pues que en el futuro hayan más cambios aún que beneficien a las personas con sordoceguera. También hay más organizaciones que pueden ayudar a brindar pues servicios relacionados y apoyos, como por ejemplo el Centro Nacional de Helen Keller, que permite a las personas sordociegas o con baja visión o con pérdida combinada de visión o audición que puedan vivir, trabajar y prosperar en una comunidad que elijan. Siguiente slide. Y esto nos lleva pues a que lo más importante, llenemos nuestra cajita de herramientas. ¿Cómo? Con el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y nosotros como padres somos quienes estamos detrás de nuestros hijos, abogando por ellos y enseñándoles el camino correcto para que ellos también puedan abogar por ellos y tener lograr su máximo potencial y poder tener independencia, que sí se puede lograr. Con las herramientas adecuadas, pues ellos estoy segura que van a llegar muy lejos. Siguiente slide. Lo primero es educarse, así que gracias por acompañarnos hoy. Este es uno de los pasos correctos para ayudar a nuestros hijos. Establecer un objetivo para uno mismo, qué es lo que queremos que nuestros hijos logren, apoyarlos en ese sentido, a desarrollar sus objetivos y poner nosotros como padres objetivos también de cómo ayudar a nuestros hijos. A relacionarnos con otras familias que también tengan el síndrome de Usher, conocer adultos con síndrome de Usher para tener un poco la esperanza y la admiración de que sí se puede vivir una vida plena. Conectarse con proyectos de sordoceguera en el estado en el que ustedes viven y con el Centro Nacional de Sordoceguera. También existe la coalición de síndrome de Usher, que también tiene algunos recursos en español, y conectarse con otros padres, porque eso ayuda a sentirnos apoyados, a saber que no estamos solos en este camino, y también a conectarse no solo en su área, pero en otras áreas, no solo localmente, sino en otros estados, a nivel nacional, con otros padres. Ahora con la tecnología y los grupos de las redes sociales, uno puede conectarse virtualmente y pues sentirse, informarse, educarse, sentirse apoyado y sobre todo pues aprender para ayudar a nuestros hijos. Y como les mencioné antes, inscriba a su niño con el Centro Nacional Helen Keller, lo puede registrar allí, que ellos tienen mucha información y ayuda para las personas con ceguera. Adicionalmente, quería mencionar el rol de la familia. El papel de la familia es de máxima importancia en todo el proceso, no solamente educativo, sino en el entorno en el que viven pues, nuestros niños con síndrome de Usher. En el proceso de educación, el progreso de la educación depende gran parte de la familia.
A lo largo de la vida, las personas que más influencian en la educación de sus hijos somos los padres. Y cuando nosotros participamos en el proceso educativo, apoyando, compartiendo información, con conocimientos con los profesionales, eh, aprendiendo a ver los obstáculos que ellos enfrentan y mencionándoselos al equipo educativo, es más fácil realizar el trabajo de educar y ayudar a lograr el máximo potencial de nuestros hijos. Porque hay información en el hogar, en el entorno fuera de la escuela, que puede servir de mucha información, de mucha ayuda en la escuela para desarrollar el correcto, eh, implementar correctamente las adaptaciones y modificaciones para que el niño pueda desarrollarse correctamente y pueda aprender en lo más típico posible en la escuela. Los padres deben ser incluidos en la planeación del proceso educativo de su hijo. Este proceso es importantísimo, es transformador y también tengan por seguro que es transformador para los maestros, porque el logro de ellos como educadores, pues es el logro también de los padres y del niño. El logro que haga el niño, pues es el logro del equipo completo. Bueno, Sí, ok. siguiente. Ahora, Mirna, pues te dejo con los recursos y al final, en uno de los recursos quiero ampliar un poquito en la hoja de consejos de la colaboración para el aprendizaje. Que, muchas gracias. Ahí te dejo. Muchas gracias, Ale. Ahora vamos a hablar de los recursos. De antemano quiero decirles que, bueno, estos recursos, la mayoría de ellos están en inglés, ¿verdad? Quiero especificar eso, ¿verdad? Estamos tratando de alcanzar todo lo que se pueda en español, ¿verdad? Porque este taller está en español, entonces queremos darle la información lo más específica a ustedes posible, ¿verdad? Pero sí queríamos darle algo que tuvieran a la mano, esperando que algunos de ustedes, pues ya sepan de ellos y se beneficien de ellos, ¿verdad? Uno de ellos es, como dijo Ale, y ella nos ha estado informando de varios recursos, el Centro Nacional de Sordoceguera. Ellos tienen mucha información acerca del síndrome de Usher y recursos también. Entonces, lo más probable, no estoy del 100% segura, pero se está trabajando para hacer esta información en español. Entonces, si ustedes gustan entrar al Centro Nacional de Sordoceguera, se les va a estar poniendo por lo pronto en el chat estos enlaces para que los tengan a la mano, ¿verdad? También la colisión del síndrome de Usher, registrarse con ellos. Ellos hacen mucha investigación sobre este síndrome que son beneficiosos, nuevas cosas que están saliendo. Entonces nosotros queremos estar al día, ¿verdad? Queremos ser parte de esa comunidad y qué más haciéndolo que inscribiéndonos, ¿verdad? Es muy beneficioso tener información de los nuevos estudios que se han hecho. I Can Connect en español, este sí está en español, es un recurso que desde tecnología, ¿verdad? Allen nos estuvo explicando que ellos proveen equipo para estos niños, ¿verdad? Entonces, es muy importante que también lo conozcamos, veamos qué realmente es, nuestro hijo se beneficiaría de cuál tecnología y ellos no lo pudieran facilitar. Claro, hay un proceso, ¿verdad? Que ellos tienen, que uno tiene que aplicar y tiene un criterio de elegibilidad. Entonces, lo más probable es que la mayor parte de la gente
califique, pero igual tenemos que pasar por ese proceso. Entonces, comuníquense con ellos, vemos para que vean, que le hagan una evaluación y del caso de su hijo y vean qué se le puede facilitar, ¿verdad? Inscribirse también con el Centro Nacional de Helen Keller es de suma importancia porque ellos son las personas que le van a ayudar a su hijo cuando esté adulto, cuando esté mayor de edad. Entonces, regístrelo desde ahora si se puede para que ustedes estén ya en el registro y cuando se necesite o se preste la oportunidad, se envuelvan con ellos más, ¿verdad? Para que su hijo tenga todo el apoyo posible para la vida adulta. La Fundación para la Lucha contra la Ceguera, y en este caso ellos tienen una hoja en específico, un segmento del síndrome de Asher. Este sí está en español. Ahí encuentran muchas cosas importantes sobre este síndrome que les van a ayudar a entenderlo más. Probablemente ustedes ya lo entiendan, ¿verdad? Pero por algo están aquí, porque quieren aprender más. Entonces, la Fundación contra la Ceguera, para la lucha contra la ceguera, tienen esta muy, muy buena información. También esta misma fundación tienen todo un segmento en la retinitis pigmentosa. También está en español. En el dado caso que ustedes quieran profundizar más, ellos ahí les den esta información. Los servicios sensoriales o el proyecto de sordos ciegos de Washington, el estado de Washington, también tiene información de Usher Syndrome en español. Todas estas son recursos que ustedes pueden a su tiempo, en el momento que ustedes quieran, investigar más sobre este síndrome. Si ustedes ven cambios con su hijo, vean esto para ver si es algo que se presume que pueda suceder o algo que ustedes ven que digan, ay, yo esto no sabía. Entonces pueden investigar información ahí. Ale quiere hablar acerca de la hoja de consejos, pero también hay una que se llama herramientas para identificar la pérdida de la visión, ¿verdad? Entonces ahorita te doy la palabra. También el Usher, el síndrome, las familias de Usher Syndrome quieren estar conectadas y quieren estar informadas, ¿verdad? También ese es otro recurso. Ale, te doy la palabra para que platiques de la hoja de consejos. Sí, muchas gracias. Rapidito, porque ya estamos con el tiempo para dejar para las preguntas. Sí, esta hoja de consejos que se las estamos poniendo se la vamos a poner en el chat también, es rapidita, es una hoja, como bien menciona su nombre, de consejos que la pueden utilizar específicamente como información para la parte escolar. Cuando, por ejemplo, quién está en el equipo escolar. El equipo educativo del estudiante a menudo incluye muchos maestros, proveedores, como ya hablamos, servicios que proveen servicios relacionados, un asistente, pero también incluye los familiares y cuidadores. Y toda esta información es muy importante para llevar a cabo una evaluación, que se considere todas las personas, todo el equipo educativo que incluye la familia también. En la evaluación e intervención está diseñada para ayudar a identificar cuáles son las habilidades y los conocimientos actuales de su niño y qué factores ayudan o impiden el aprendizaje. Entonces, es importante identificar eso. La colaboración para un cambio duradero. Entonces, todas estas cosas son tips que les pueden ayudar a cuando tengan comunicación con la escuela, cuando tengan reuniones con la escuela. El equipo colaborativo es la participación activa de los miembros del equipo educativo en todas las disciplinas, em, que incluye una multitud de educadores, proveedores de servicios, y este proceso de colaboración brinda la oportunidad de cada miembro del equipo escolar a que proporcione información específica de su área de especialidad. Este proceso permite la planificación correcta de
cómo se le va a, o qué cambios se deben hacer que sean significativos para que tengan un impacto real en el acceso a la educación del estudiante y también al entorno, ya sea ah, educacional como el entorno social. El tiempo de planificación y comunicación del equipo, también la liberación de funciones y las evaluaciones estandarizadas. Am, la sordoceguera o pérdida de combinada de visión-audición, en el caso específico del síndrome de Usher, es una discapacidad única y tiene complicaciones potenciales que pueden impactar significativamente pues, el entorno y la comunicación. Entonces es muy importante ah, hablar con el equipo educativo para que se hagan las modificaciones y adaptaciones necesarias para que pueda lograr con éxito cursar sus años escolares. Así que esa era mi acotación. Realmente el rol que nosotros como padres tenemos, pues es muy, muy importante apoyarlos. Entre los servicios relacionados también están los servicios psicológicos, porque a veces pues los niños necesitan apoyo en ese sentido para entender lo que les está sucediendo. Entonces es muy importante darle todos los apoyos necesarios para que pues tengan un desarrollo exitoso. Muy bien, muchas gracias, Ale. Ahora ya estamos en listas para los comentarios. Voy a parar de grabar, ¿verdad? Para abrir el piso a cualquier mamá o mamá o papá que quiera hacer preguntas.